a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Nosotros tenemos un promedio de 7,000 gentes a las cuales les entregamos canastas solidarias. Esta ha sido la primera entrega, vamos con la segunda y vamos con la tercera. Ya tenemos planificado la compra, ya compramos más bien para la segunda etapa, estamos preparándonos para la tercera, porque una cosa sí les voy a garantizar, como municipalidad vamos a llegar donde más nos necesiten. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Desde el Centro Gripoliógico de Virogrip se pronostican lagrimeos torrenciales y malestar general. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Noche del 30 de abril, estamos despidiendo el cuarto mes del año. ¿Qué le parece a usted y en estas circunstancias, verdad? Esperamos que usted se encuentre muy bien en ese calor de casa, ¿verdad? En cuarentenados. Imagínense ustedes, vamos hasta el 16 de mayo con estas medidas. Vamos a ver qué ocurre en este lapso de tiempo. Pero bien, los salvadoreños sabemos salir adelante de tanta situación. Pues bien, amigos televidentes, que hay un tema que no estamos hablando, hay un tema que lo hemos casi invisibilizado. Y vamos a ver si podemos tratarlo muy ampliamente, que lo vamos a tratar muy ampliamente con nuestros invitados de esta noche. El día de mañana, 1 de mayo, Día del Trabajador Salvadoreño. ¿Cómo está el trabajador salvadoreño en esta coyuntura del COVID-19? Las medidas económicas, un sector que realmente merece de la atención, pues es el engranaje económico de la nación, el trabajador salvadoreño. Mañana es el Día del Trabajo, así es que para hablar de ello tenemos ya a esta hora de la noche en nuestros estudios a Saraí Molina, que es la secretaria del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial de El Salvador. Saraí, gracias por estar aquí con nosotros, de verdad te lo agradecemos. No, al contrario, gracias a ti, Alfredo, por la invitación. Y bueno, en el día 40 de la cuarentena estamos aquí para hablar de los trabajadores salvadoreños. Ve qué observación más buena, el día 40 de la cuarentena, así es. Y con nosotros también en esta noche participando, amigo también de casa como Saraí Molina, Ricardo Soriano, él es el coordinador del Movimiento Laboral Salvadoreño MLS. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Ricardo? Bueno, muy buenas noches. Gracias a estos medios que nos permiten dar un saludo a todos los trabajadores salvadoreños y en especial a los mártires de Chicago, que ya el día de mañana pues se va a estar conmemorando 134 años de esa heroica lucha para que los trabajadores pues estuviéramos liberados de esclavitud. Es que agradecemos porque es el primer medio que está rompiendo este tabú en llevarle un mensaje a los trabajadores y estamos a la orden pues para cualquiera de las preguntas y más que todo pues a desarrollar pues diferentes puntos de la agenda. Perfecto, gracias a ustedes dos que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo a esta hora de la noche vamos a hablar del trabajador salvadoreño y como decimos en buen nacional salvadoreño, primero las damas, ¿verdad? Saraí,
¿Cómo está este asunto del trabajador salvadoreño en esta coyuntura? ¿Y qué? No habrá marchas, no habrá expresión. ¿Cómo han visualizado ustedes esto? Bueno, en primer lugar, quizás dar nuestro más sentido pésame como clase trabajadora a todos los trabajadores del mundo y a los 9 salvadoreños que han fallecido en el marco de esta pandemia. Realmente es algo que nos ha agarrado desprevenidos a todos, nos ha agarrado sin experiencia, ¿verdad? Se ha tenido que ir aprendiendo en el camino, tanto la población, las empresas, el gobierno mismo. Se ha ido aprendiendo en la marcha, pero nosotros consideramos que los más afectados en esta pandemia son la clase trabajadora, ¿verdad? Y sobre todo los trabajadores de la economía informal, ¿verdad? El anuncio de la cuarentena nos agarró a todos como desprevenidos. Como desprevenidos de decir el día viernes todo el mundo se fue de su trabajo, el que trabaja de lunes a viernes, el día sábado todos esperando el fin de semana y nos dicen, bueno, a partir de mañana domingo ya nadie me sale a la calle, ¿verdad? El que salga me lo voy a llevar preso. Los trabajadores de la economía informal viven coyol quebrado, coyol comido, pues, ¿verdad? O sea, lo que gana en el día el trabajador informal le sirve para llevar a la casa tortilla con frijoles y pagarle al prestamista, ¿verdad? Porque aquí en el sector informal nadie tiene capital de trabajo. Y me refiero al sector informal, que es la mayoría la canastera, ¿verdad? La que está en el mercado, en la rebusca. Y esa gente ahorita está comiéndose las uñas, pues, ¿verdad? No todos fueron beneficiarios de los $300. Y los que lo fueron, muchos les sirvió para pagar al prestamista, porque el prestamista no te iba, en el decreto no dice que el prestamista no te va a cobrar el interés, ¿verdad? Entonces esa gente tenía que pagar esa deuda, o por lo menos abonarle a la deuda, y no ha podido salir a la calle. Los trabajadores del sector privado, muchos, las empresas grandes tuvieron para pagarles la primera quincena, pero ya la segunda quincena la mayor parte de empresas ha optado por la suspensión de los trabajadores, ¿verdad? ¿Y eso es legal? Parece que en el Código de Trabajo sí se comprende alguna situación. Del artículo 33 en adelante se regulan las causales de terminación del de suspensión de contrato, y en el artículo 36 y 38 se regula la suspensión por caso fortuito, ¿verdad? Que es en el caso en el que nos encontramos. Sí. Aquí hay todo un debate jurídico en torno a que si el decreto que da estabilidad laboral y que obliga a las empresas a que dure la pandemia y 3 meses después no puedan ser despedidos ni desmejorados los trabajadores y que hay que pagarles el salario, qué sé yo, que si eso está sobre la ley secundaria. En la jerarquía de nuestra legislación, un decreto no está sobre el Código de Trabajo, lamentablemente. Entonces, es todo un debate jurídico y más bien se ha vuelto una cuestión como política, ¿verdad? El que una parte diga tienen que pagarles y la otra no, pero al margen de eso hay que ver la situación de las empresas, ¿verdad? Algunas tienen, la pequeña y mediana empresa está bien complicada, la micro ni se diga, esa ya prácticamente la microempresa ha desaparecido en el país en estos 40 días. La pequeña y la mediana empresa, muchos no tuvieron para pagar el salario de la quincena, no digamos ayudarle en otra forma a los trabajadores. Entonces, realmente la situación se vuelve crítica, ¿verdad? La economía de la clase trabajadora está ahorita en agonía y algo hay que hacer para reactivar la economía del país, la economía de los trabajadores, porque el problema aquí es que yo puedo estar queriendo estar en mi casa, pero si mis hijos no tienen para comer, yo tengo que salir a la calle a rebuscarme, ¿verdad? Aquí tenemos una economía informal con una mayoría de mujeres que son madres de familia, que son jefas de hogar. Entonces esa gente, si no tiene para comer, tiene que salir. Entonces es cuando puede más el hambre que el miedo al contagio. Y eso es lo que nos ha pasado en el país. Esa gente que ha salido a la calle, a la rebusca, no ha salido porque quiera. Si todos quisiéramos estar en la casa, ¿y quién se va a querer enfermar? ¿Verdad? Nadie quiere que la pandemia le llegue,
Si está en juego tu pellejo, te puedes morir. Pero cuando el cipote te está pidiendo comida, tienes que salir a la rebusca, aunque no querrás, ¿verdad? Entonces esas son de las cosas en que hay que humanizar la pandemia, ¿verdad? Hay que nosotros también ponernos en los zapatos del que anda en la calle, porque aquí muy fácil nos ha salido a los que hemos podido estar en la casa y salir una vez al mercado, ¿verdad? O al súper, o pagar los recibos en línea, el que los ha pagado, porque ese es otro tema que hay que hablar, que no es que nos lo hayan regalado, y decir, esa gente irresponsable que anda en la calle. No, o sea, hay que ver por qué anda en la calle. Es cierto que han andado unos babosos bolos ahí, que eso está bueno que se los lleven presos, pero por ejemplo el motociclista de la Uber que andaba las pupusas ahí, ¿verdad? Y que se lo llevaron un personal de comunicaciones, de los canales de televisión, de las radios, que hay gente que la han detenido porque le dicen que no, que creen que no andan trabajando. Esa gente es injusto que la hayan llevado a la cárcel, que anden en la rebusca, ¿verdad? Aquí hay industrias que están trabajando y se ha quedado al criterio de las fuerzas de seguridad el decir si Alfredo Villarreal realmente anda trabajando o no anda trabajando, ¿verdad? Si Soriano tiene cara de que anda borracho o no anda borracho. Entonces, eso no puede ser, porque ha sufrido demasiada gente que no tenía por qué sufrir, que ha andado por hambre en la calle. Es tremenda la situación, don Ricardo. Mire la exposición de Saraí, ¿cómo lo ve usted? Por lo menos desde el punto de vista, don Ricardo, que hay que rebuscarse el trabajador salvadoreño. ¿Cómo está haciendo? ¿Cómo va esta situación? Bueno, quizás primero agradecerle a todos los, digamos, médicos, enfermeras, todo el personal que está exponiendo sus vidas, que le digo, es bien difícil y está golpeando esta epidemia. De ahí con el caso de más que todo la falta de medicina, de insumos, aún en el mismo seguro social, pues, ¿va? Que hay recursos económicos para poder tener, pero le digo, han habido dificultades. Esto mismo conlleva a que le digo, como decía un religioso, ¿va? Que los que más pierden son los descalzos, ¿va? Y es a quien lo muerde la culebra. En ese sentido, algunos están haciendo negocios y le está yendo bien. ¿Qué tipo de negocio, don Ricardo? Bueno, los súperes. Entonces son los que más se están manteniendo, y siento de que quizás las mismas autoridades de gobierno bueno, no tienen un año todavía de estar en este cargo, están próximos a cumplir un año. Es un gobierno nuevo que no vivieron ni los efectos, muchos de ellos no vivieron, lo más seguro, los efectos del conflicto armado. Y si comparamos el conflicto armado con la epidemia que tenemos, se podía sacar una media, y le digo nosotros, como FESINCONTRAS, en ese momento, que habían 14 sindicatos, caso de la Yusa, INCINCA, Saltes. Pero eso ya no existe, don Ricardo. Yusa sí, INCINCA existen. Saltes que se ha cambiado de zona, pero por mencionarle unos, en ese caso, pero se buscó juntamente con el Ministerio de Trabajo y con el aval del gobierno a buscar modalidades, y alguien lo dijo anoche, y ese es uno de los que se utilizó en ese momento, cuando fueron ametrallados los buses de la Yusa. Entonces se buscaron hacer turnos diferentes, a modo que por lo menos no tenían el 100% los trabajadores de ingreso, pero tenían, digamos, algo que les podía paliar. Pero no llegar a un extremo de cerrar totalmente. Eso le digo un gran equívoco.
Ok, de eso me vas a explicar cuando volvamos, porque ya nos están haciendo la señal que vamos al siguiente espacio, y eso es lo que estamos planteando. Qué bueno lo que plantea don Ricardo Soriano Walker Saraí. Mientras unos trabajan, ¿cómo le vamos a llevar el pan diario a nuestra familia? Y don Ricardo dice, bueno, no hay que cerrar todo esto, ya no va a explicar más, ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. El día de mañana es el 1 de mayo, Día del Trabajador, y eso estamos hablando. ¿Cuál es la situación del trabajador salvadoreño? Don Ricardo nos dice que hay que regular la jornada de trabajo. Sí, le digo, por lo menos nosotros en esa época no perdimos de tener ingresos. Aún, le digo, los contratos colectivos que tienen una fecha tácita, que si no se negociaban, no se presentaban, se perdía esa digamos, estabilidad legal. Y nosotros, digamos, eso no lo detuvimos. ¿Va? Este es el tiempo del conflicto armado. ¿Va? Mucho menos hoy en este momento. ¿Va? Aunque aquella vez era nomás de ver dónde venía el guardia o venía algún de los muchachos que estaban en el conflicto, ¿va? Había digamos, ciertas alternativas. Hoy nadie conoce, ¿va? Ni los que han fallecido conocen este virus, pues. Entonces eso anda a nivel mundial, pero hay países cercanos en Centroamérica, por ejemplo Nicaragua, con todos los señalamientos que se han dado, pero por lo general han estado trabajando. El caso de Honduras. Guatemala lo intentó, avanzó, de repente pues como que se le fue un poco mal alguna, digamos, método que habían tomado, pero le digo, aquí en El Salvador es que la Constitución de la República ni el Código de Trabajo no contempla que va a venir una epidemia. Es muy diferente. Entonces son los seres humanos, los gobiernos, los trabajadores, las autoridades, de buscar un consenso. Y le digo, la empresa privada, yo siento que no iba a ser negativa a decir no. Si son los que más han dicho, mire, no queremos cerrar, pues. Si tienen material, tienen pedido, tienen compromiso. ¿Y entonces usted qué propone, don Ricardo? Que se haga un esfuerzo de llamar más que todo al Consejo Superior de Trabajo, podría ser, donde los tres sectores que conformamos el Consejo Superior, buscar las alternativas para que pueda iniciarse a trabajar ya, digamos, libremente, con algunas ciertas restricciones, pero que también las autoridades no cambien esa actitud, porque la gente que sale del radio urbano del Gran San Salvador, le digo, el que más está sufriendo, el que va a San Martín, el que va a Tonacatepeque, a Quesaltepeque. Entonces, eso por una parte. Y con lo que decía Saraí, le digo, nosotros sí apoyamos lo que ella plantea, pero yo le agrego más. El alcalde de San Salvador está inventando una serie de cosas, copias o qué sé yo, pero no está yendo nada por los vendedores. Él no le ha dado ni 5 centavos a los vendedores. Y todo lo que ellos pagan diario a la alcaldía, y toda la industria y todo el comercio formal que hay en el centro, que le paga también a ellos, a la alcaldía tiene ingresos todos los días de los vendedores, de los miles de vendedores. Esto que ha cerrado, que ha hecho un circuito cerrado, ¿por qué no lo parcializó? Por lo menos el tal mercado va a traer este día, tal mercado el otro día, no, que todo, digamos, cerrado. Le digo, si aquí ya no queremos más de esclavitud, pues la que nos están poniendo, nos pone el gobierno, nos pone el alcalde, le digo, esa es una mala disposición. No es ni técnica, sino que más que todo tipo militar, pues, y le digo, falta de experiencia y voluntad. ¿Qué dices a esto? Lo que está proponiendo don Ricardo me parece interesante, porque dice, primer punto, Saray, hay que hacer jornadas
para no parar. Y lo otro, la alcaldía, ¿qué está pasando? Tú señalabas esos vendedores. Mira, yo creo que las medidas que hasta hoy se han adoptado en cuanto al aislamiento social, ¿verdad? El distanciamiento social de las personas, ha sido importante. No hay que desmeritarlo, eso ha evitado que el contagio sea masivo en el país, pero también tenemos que irnos proyectando para reinsertarnos nuevamente en los puestos de trabajo. ¿Y cómo? Aquí tenemos que trabajar en varias áreas. Nosotros creemos que una de las áreas es el estímulo de la economía y el empleo, ¿verdad? Tiene que haber una política fiscal activa en el país. Lástima que no podemos decir que tener una política monetaria porque dependemos del dólar, entonces no tenemos política monetaria nosotros. Pero aquí también hay que apuntalar a las empresas que lo necesitan con apoyo financiero por parte de la banca nacional y la banca privada. Y esto tiene que hacerlo con gestiones del gobierno también. Tenemos que apoyar las empresas, los empleos y fortalecer el ingreso de los trabajadores. Y esto se podría hacer en jornadas de trabajo, así como decía don Ricardo, poniendo el símil de otros países. Definitivamente, la incorporación debe ser paulatina. Ya muchos sectores han trabajado en los protocolos de bioseguridad para la reinserción de las personas a los centros de trabajo. No es lo mismo El Salvador, los empleos en El Salvador hace 40 días que ahora, ¿verdad? Cuando termine esto el 16 de mayo, vamos a tener 56 días de cuarentena. ¿Quién sabe si lo van a prorrogar? ¿Verdad? Yo me atrevería a decir que es muy temprano para decirlo, pero puede que no, porque lo que se ha estado haciendo en todos los sectores es, como digo, preparar los protocolos de bioseguridad. Obviamente las reglas de distanciamiento social que deben haber en las empresas van a obligar a que no todos los trabajadores van a poder, el 100% de los trabajadores van a poder laborar simultáneamente. Ya el Código de Trabajo nos da las jornadas especiales, que es como Ricardo decía, en tiempos de la guerra se trabajaban esas jornadas especiales porque, si nos acordamos, las 8 horas perras que habían de energía eléctrica, el tema de la guerra, entonces la gente trabajaba por turno, ¿verdad? Por temas de problemas de transporte y todo eso. Entonces esas jornadas ya están reguladas en el Código de Trabajo. Obviamente aquí los trabajadores, y esto se tiene que hacer en un gran diálogo social. Aquí tiene que haber un diálogo tripartito nacional. El Consejo Superior del Trabajo, nosotros desde el primer día de la pandemia, del primer día que se declaró la emergencia nacional en el país, hemos estado tratando de ver cómo se puede dialogar tripartitamente. Nosotros incluso en una reunión que lamentablemente no se pudo llevar a cabo del Consejo Superior del Trabajo, está paralizado el Consejo Superior. El Consejo está paralizado, se convocó a una reunión que a última hora ya no se llevó a cabo, pero nosotros planteamos desde el sector trabajador que teníamos que hacer desde el Consejo Superior del Trabajo las directrices para el funcionamiento de las empresas, ¿verdad? O como un protocolo de qué es lo que las empresas tienen que hacer para trabajar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahora vamos a tener que flexibilizar los trabajadores, ¿verdad? En cuanto al tema de que de repente van a tener que trabajarse por turnos para que todos podamos tener la oportunidad de trabajar, porque el que no va a trabajar no le van a pagar. Nosotros quisiéramos que a todo mundo le pagaran el salario y poder continuar en la cuarentena, pero la realidad de nuestro país, la realidad de nuestras empresas, la realidad de nuestra economía no lo permite. ¿Esta es una suposición que estás haciendo o va a haber una presentación de un documento como trabajadores? Así lo podemos hacer. Mira, nosotros hemos estado planteando y pidiendo la reunión. Soriano, que es el asesor del Consejo Superior del Trabajo, creo habló con el ministro, pero todavía no hemos llegado a eso. Pero las propuestas están. Nosotros creemos de que se debe de hacer el trabajo por turnos para que todos podamos trabajar. El porcentaje de personas que se ha dicho del 20%, por ejemplo, ahorita, para la producción en la industria es muy bajo. Hay que ver los mecanismos de que la industria empiece a producir, porque, por ejemplo, en el sector de la maquila representa el 45% de las exportaciones nacionales.
¿verdad? Entonces estamos hablando de varios millones de dólares que exportamos. El sector de la manufactura es uno de los sectores más golpeados en este momento. ¿Por qué? Porque se tuvieron que suspender todas las órdenes de trabajo, ¿verdad? Por el no se pudieron cumplir con los contratos, muchos contratos han sido cancelados. Ahora se está comenzando a trabajar en este sector, haciendo equipo de cara a la pandemia, gorros, cubiertos de zapatos, mascarillas, trajes adecuados para equipos de protección personal, valga la redundancia, del personal de salud, para el mercado local, pero también para exportarlo. Pero ya la industria de la confección está planteando una pérdida de un aproximado de 25,000 empleos. La maquila genera cerca de 84,000 empleos en el país. Entonces, si perdemos 25,000 empleos, ¿en cuánto tiempo los vamos a recuperar? La industria de la construcción está paralizada en cierta medida, que es otro de los generadores de empleo en el país. Entonces, hay que ir reactivándonos poco a poco y guardando las medidas de seguridad. Nosotros como trabajadores tenemos que acostumbrarnos a trabajar de manera diferente, a cuidar las medidas de seguridad, a no descuidar la mascarilla, los guantes, el distanciamiento social, el lavado de manos y todo lo demás. Es otra vida, es otra forma de trabajar. Claro que sí. Vamos, amigos televidentes, al siguiente espacio. Estamos conversando, que estamos conmemorando el 1 de mayo desde esta noche del 30 de abril, y estamos viendo la situación del trabajador salvadoreño. Y qué mejor que hablarlo con los que conocen, con los dirigentes gremiales, con los dirigentes de los trabajadores, para proponer las alternativas al gobierno y que el engranaje económico de nuestro país no pare, que hay que buscarle alternativas ante esta situación. Permítanos, ya volvemos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Esta noche conversamos con Saraí Molina, que es dirigente del Movimiento de Unidad Sindical y Gremial del Salvador, y Ricardo Soriano, coordinador del Movimiento Laboral Salvadoreño. Y yo me recuerdo que usted manejó mucho, y también Saraí, el tema de las pensiones. Y se habla mucho, don Ricardo, que sería bueno que le devolvieran a los pensionados, al que tiene sus ahorros ahí en esta crisis económica, porque el trabajador, muchos lo están necesitando. ¿Cómo ve usted esa situación? ¿Se podría dar? ¿Es justo? Mire, es justo, además es dinero nuestro, pero el gobierno saliente, o los gobiernos salientes, tuvieron el gran pecado de solo estar a través del FOC sacando miles y miles de millones a bajos intereses. Entonces le digo, es una cantidad, 3, 4, 5 mil millones que ha perdido en intereses, además de eso que no abonan a la deuda, ¿no? Y este gobierno también ya encontró la llave y también está sacando dinero para pagos de pensionados. Se trabajó, le digo, que ha sido muy criticado, pero nosotros no nos arrepentimos con el ejercicio que hicimos del 2012 al 2017. Y yo les he repetido que ningún contrato colectivo en los trabajadores se logra lo que uno piensa y quiere, pues, digamos, al inicio. Pero uno le va mejorando al grado de que se va encontrando pues mejores salidas y alternativas. Ahora hay un documento que se puede trabajar, pero ¿qué pasa? Costó para que en la reforma del 2017 quedó que para darle más dinamismo y hubiera más credibilidad pues para todos los cotizantes y toda la población en general, se creara el comité de riesgos, porque el gobierno tenía amarrado a que solo a través del FOC no podía invertir las AFP en otro estilo de colocación de fondos. Pero eso costó. Además de eso, gracias, le digo, al superintendente que estaba en ese momento, Ricardo Perdomo, porque la ministra de Trabajo se oponía rotundamente,
Lo logramos un 28 de agosto del 2018 que quedara ya establecido el comité de riesgo. Pero el comité actuarial todavía, ni los gobiernos salientes ni ha querido crear ese comité. Y ese comité es el que podría ver la devolución de la plata. Y ese va a ver cómo están los centavos. Lo que pasa es que al gobierno no quiere que le aruñen de cómo están digamos, todas las cuentas y dinero que ha sacado de los trabajadores. No, porque le digo en ese sentido, es más. ¿Y ese dinero que han sacado dónde está, don Miguel? Supuestamente invertido, pues, entre comillas, invertido para ir pagándole a los pensionados del seguro y a los pensionados del IPEC. Y aún también para el IFA. Te va a recordar que hace 3 años, 2 años, que el IFA no tenía cómo pagar, pues. Y también sacaron dinero de ahí. Ahora bien, allá en el artículo 110-A, quedó en esa reforma el poder retirar el 25%. Va como un adelanto al... Sí, pero me cobran intereses, yo tengo que pagar intereses por el préstamo de mi dinero que me han dado. Sí, no, pero ahí es falta de información, porque si uno hace un préstamo tiene que pagar intereses, y el dinero que tienen las AFP lo tienen colocado ganando intereses. Al sacar eso, pierde ese tipo de intereses. Por ejemplo, le digo, a estas alturas, según noticias, hay 40,000 trabajadores que han retirado el 25%. El 25%. Sí, don Ricardo. Y que anda por más de 2,000 millones. Pero tienen que para que le den su pensión, tiene usted que pagar ese 25% que le han dado y encima intereses. Es que mira, es un préstamo como el de la banca normal. Sí, pero es mi dinero, Saraí. Sí, pero tú te estás prestando tu mismo dinero, entonces tenés que pagar los mismos intereses. Así quedaron las reglas del juego. ¿Quién aceptó eso? El tema es, los diputados que fueron los que votaron. El tema aquí es que, en primer lugar, el dinero no está perdido. El dinero está, los 12,000 millones de dólares que tiene el fondo de las AFP existe. No está guardado en una bóveda en el banco el montón de fajos de billetes, ¿verdad? Mi dinero está invertido en títulos valores, en donde los títulos valores solo del fideicomiso de obligaciones previsionales, que es el dinero que nosotros le prestamos al gobierno para que el gobierno pague a los pensionados, son 6,000 millones de dólares, ¿verdad? El mayor deudor del fondo de pensiones se llama Estado salvadoreño. Entonces, con las propuestas que han hecho, que son propuestas las que han hecho los diputados sin sustentos técnicos, sino únicamente viéndole al cotizante del fondo de pensiones cara de voto, porque hay que decirlo, son propuestas hipócritas, son propuestas populistas que no tienen ningún sustento. ¿Por qué? Porque los diputados saben perfectamente que el pistillo está invertido en papeles, en títulos valores, en que el pisto está prestado. Ellos mismos saben. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese pisto está prestado, entonces no nos pueden hacer la devolución a nosotros, porque serían más o menos 5,000, 6,000 millones de dólares si nos devuelven el 50% de nuestros ahorros. Entonces me están diciendo que no se puede. No se puede, técnicamente no se puede. El ministro de Hacienda, tarde pero lo dijo, pisto no hay, gente, ¿verdad? No hay pisto en efectivo, el pisto está en papeles guardados. ¿Y no se puede traducir en pisto? No, ¿por qué? Porque para entonces, pagar. Porque entonces metemos al gobierno en un problema mayor del que ya tiene. Porque el que tendría que pagar esos 6,000 millones de dólares es el gobierno. ¿De dónde tela si no hay araña? El gobierno no tiene dinero para pagarnos si lo que el gobierno hace es que amortiza, no a capital, sino que paga interés. Así como nosotros le pagamos a la vieja que nos presta, así el gobierno nos paga los intereses nada más. Entonces dinero no hay. Y el problema también es que todo aquel que ya retiró, no todos están pagando, porque hay unos que no trabajan, pero la ley no llega hasta ahí, que solo se le va a dar a que está trabajando, sino que se lo da a todo aquel que cumple ese requisito. Pero le digo, ya hay de 230 millones, como que dicen que se ha gastado en estos 40,000 que han sacado el 25%, no es dinero que está retornando.
Y lo otro es que si yo me tomo el agua de este vaso, para seguir tomando tengo que volverle a echar. Entonces le digo, el caso está, digamos, el interés que está pagando es el mismo que la AFP está manejando. Y segundo es que no paga fiador. Entonces tiene algunos beneficios, y que es ágil. Y aquí le digo, ¿quién va a encontrar un fiador en estas fechas? Entonces en ese caso fue un alivio. Pero sí le digo, se pensaba de que el comité de riesgo, como repito, iba a ordenar más el comité. Pero ¿qué pasa? El comité de riesgo no existe. ¿Cómo no? Existe, pero no lo están convocando, no está funcionando. Y el comité actuarial no lo quieren elegir. Nosotros estamos exigiendo a que se elija ese comité para que ponga las cosas claras. Y le digo, ahí sí va a haber, agarremos de acá o agarremos de por acá. Pero otra cosa, nosotros hemos venido martillando seriamente en que el tema del salario mínimo y el tema de las pensiones no se fuera a politizar, porque sabía que venía estos movimientos políticos partidistas. Ahora bien, le digo, es una falacia lo que están, un reconocido que dice que es dirigente gremial de justicia, o a saber... Es de charlatán. Bueno, sí, bueno, es una falacia lo que él dice en redes sociales, levantando los ánimos de la gente, de que exijamos y que desaparezcan las SFP. Eso es falacia. Sí, es una vil sinvergüenzada engañar a la gente. Eso es decirle a la gente lo que la gente quiere oír. La gente necesita su dinero y lo quiere, pero no se puede, ¿verdad? Entonces estarle alimentando a la gente ese deseo es insano, es realmente una bajeza, una vileza de la gente que lo está haciendo. No hay dinero. ¿O es que se está justificando su posición como dirigente gremial? No, pero eso no es correcto también. Es como que nosotros que producimos la economía de este país, trabajadores y empresarios, dijéramos que le recortan a la Corte Suprema de Justicia 6%. Mire que no sería malo. Va. Porque ahí le digo, los salarios que tienen ahí esos empleados, bono cada 6 meses. Por eso. Y ahora es peor con lo que lograron este año, en enero. Unos bonos jugosos. Entonces le digo, en ese sentido, es lo que andan justificando para que no lo toquen. Perfecto. Continuemos hablando de esto al volver, porque realmente hay mucha efervescencia entre los trabajadores y mucha expectativa en la población salvadoreña, que si nos dan el dinero que no se puede, pero ya dijeron ustedes, no se puede, pero sigamos viendo esto, ¿verdad? Ya volvemos, amigos televidentes, permítanos. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues realmente no me queda más que decirle cuáles son los planes que ustedes tienen para mejorar la situación del trabajador salvadoreño. No hay dinero en las AFP, imagínense. La situación económica, la crisis se va a volver un poco más aguda con el desempleo. Entonces, como dirigentes gremiales, ¿qué piensan hacer? El caso es de que tenemos que buscar tratar de ponerle más cebo al yugo. ¿Eso qué significa? Pues si el yugo es que le ponen a los bueyes para que haya la carreta. Entonces para que no duela mucho, pero el yugo va a estar ahí. Lo tenemos, y ahora peor. Y lo otro es, el gobierno o está escondiendo, pero ya vamos a llegar al mes de junio o mes de mayo, que empiezan a elaborar el presupuesto del próximo año. Y así como está la economía del país, y si no quiere que los empresarios empiecen a trabajar en algunas modalidades para poder empezar a generar riqueza, porque de lo que generan los trabajadores, lo que generamos nosotros, el sector privado y los empresarios, es donde sale todo, para que Hacienda llegue a ese horno, todo el pago del IVA, pago a cuenta. Tiene que reactivar. Entonces, tendría que reactivar el gobierno las entradas los impuestos. Mira, el agricultor, para poder tener su cosecha, le echa abono. Entonces, él tiene que empezar a abonar
Si no, no va a tener plata para... A las que los trabajadores empiecen a producir, los empresarios van saliendo de esa mora que tienen con sus contratos o generar nuevas fuentes de trabajo, y espero que después de esta epidemia, pues, que nos llegó en mal momento, creo de que se genere más empleo, que la empresa privada abra todas esas naves y que el gobierno les dé todas las facilidades, porque así como él también está pidiendo dinero para llevar a cabo sus programas, también los empresarios necesitan dinero para invertir y poder producir, y que este país, digamos, todos podamos salir adelante. No Mira, otra cosa. Con el tema de las pensiones, para terminar, desde la mesa por una pensión digna, que hemos hecho las 2 marchas negras que ya todos conocemos, el licenciado José Rodolfo Castillo ha hecho una propuesta encaminada a que se puedan utilizar 575 millones de dólares del fondo que tienen las AFPs para darle hasta un 5%, ¿verdad?, del fondo que tú tenés ahorrado a cada trabajador, ¿verdad? Esto permitiría, se gastarían en esto 450 millones de dólares, y para los trabajadores ya pensionados sería un fondo de 125 millones de dólares, con esta propuesta del 5%. Esto permitiría que con la liquidez que tiene ahorita el fondo, ¿verdad?, pudiese dársele a los trabajadores, y evitaría que el gobierno le haga una transferencia a la gente que está dentro de las AFPs, ¿verdad? Es una propuesta que hay que debatirla. Nosotros esperamos que desde la comisión ad hoc realmente se hagan propuestas atinadas. Esto lo ha hecho un actuario, no es un aparecido. No es alguien al que se le ocurrió, se levantó en la mañana y dijo esto se hace. Él ha analizado la situación financiera del fondo de pensiones y cree que este 5% sería factible. Con el tema de la reactivación de los empleos, nosotros creemos que esto se debe hacer a través del diálogo. Mira, cuando en la familia alguien se enferma, ¿verdad?, y es una enfermedad de gravedad, que se puede morir el cristiano, toditos se ponen de acuerdo los familiares para apoyarse entre ellos. Los que están peleados, el chambroso, el metido, todos los familiares están enfilados en salvar al pariente. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros aquí. Si aquí somos una familia en el país, todos tenemos que remar para el mismo lado, porque el problema aquí es que las ansias de protagonismo de muchos, la falta de ese diálogo franco y sincero con resultados, el no ver la pandemia con cara de voto, eso nos va a ayudar a recuperar el país. Aquí los empresarios y los trabajadores tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que zanjar las diferencias pasadas y decir, bueno, de cara a la pandemia pongámonos de acuerdo, recuperemos las fuentes de trabajo, hagamos planes de bioseguridad, la seguridad ocupacional de los trabajadores debe ser reforzada. Vamos a trabajar por turnos, vamos a tener el apoyo del Ministerio de Trabajo y de las instituciones del Estado para que esos trabajos sean trabajos seguros, ¿verdad? Y guardar todas las medidas de seguridad, porque de lo contrario el país va para abajo. Los diputados han aprobado un montón de préstamos que no nos han prestado. El diputado lo que ha hecho es puchar el botón para decirle, mire, gobierno, vaya a prestar el pisto. ¿Pero cuánto nos han prestado? 400 millones de dólares máximo. Tenemos los 190 millones, creo, 109 millones que estaban pendientes. Y los 2.000 millones de dólares no han prestado nada. Son 389 los que nos han prestado. Es un sueño, entonces. A los otros 1.000 que han planteado para la reactivación económica. Entonces, los préstamos están en la primera fase, en la fase en que la Asamblea Legislativa le dice al gobierno, vaya a que le presten el pisto. Pero si aquí no estamos trabajando, si aquí tenemos ausencia de diálogo social, ausencia de acuerdos de nación, nadie nos va a prestar dinero. Entonces aquí todos tenemos en un solo puño como salvadoreños echar para adelante este carro y reactivar la economía, reactivar los empleos y cuidar la salud de los trabajadores. Vamos al siguiente espacio, amigos televidentes. Volvemos con conclusiones y la despedida. Permítanme. Ya volvemos, conversando con Alfredo Villarreal.
Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. No puedo dejarte de preguntar, Saraí, ¿qué te parece el nombramiento de Javier Simán como nuevo presidente de la ANEP? Mira, nosotros, eso ya era desde hace meses anunciado. Nosotros creemos que Javier Simán jugó un buen papel cuando fue presidente de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Ha tenido una trayectoria como dirigente gremial bastante positiva. Y aquí el llamado es a que desde la ANEP se traten de tender los puentes a través de Javier Simán para el diálogo social en el Consejo Superior del Trabajo, en las diferentes instancias tripartitas, y que junto con trabajadores, empleadores y gobierno empujemos esta carreta. Don Ricardo. Bueno, felicitar pues al doctor Simán, nuevo presidente de ANEP. Nosotros por lo menos con todas las industrias, empresas que él tiene, no hemos tenido problemas, ¿va? Y espero de que ese mismo ejemplo pueda tomar Cantes, porque aún él fue también presidente de Cantes y de la ACE. Esperamos de que se va a poder trabajar y que levante la economía de este país a través de toda la industria. Él tiene muchos secretos industriales, que los ponga en la mesa, y lo cual pues le damos una bienvenida, y esperamos que también el gobierno pues trabaje juntamente pues con la empresa privada. Muchas gracias, Saraí, por haber estado acá. Don Ricardo, esperamos volvernos a ver, ¿verdad?, en la coyuntura de los trabajadores. Pero también hay que felicitarlos a ustedes como dirigentes laborales y también al trabajador salvadoreño. Felicidades en conmemoración de este próximo 1 de mayo. Y a usted, gracias por habernos acompañado. El día de mañana de seguro tendremos más, si Dios así nos lo permite. Buenas noches. Desde el Centro Gripológico de Virogrip se detectan abundantes precipitaciones de mocos. Cambia el clima de la gripe con Virogrip, en jarabe, sobres solubles y gel Capsa M y PM. Nosotros vamos a ayudar con la sanitización, vamos a ayudar con, no hay que ayudar, estamos en la obligación de hacerlo por nuestra gente. Como funcionarios públicos, quiero pedirle a los de Antiguo Cuscatlán que así como se ha mantenido, que el Señor no ha permitido todavía que estemos aquí con que ha salido alguien con esta enfermedad, pero es porque se han cuidado, ustedes nos han ayudado y nosotros como municipalidad estamos haciendo lo que nos compete. Nosotros estamos regresando sus impuestos con este tipo de obras. Antiguo, ahora es mejor. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.